Y comenzando. Bueno, bien. Bienvenidos al día de hoy. Vamos a estar viendo una civilización que genera muchos mitos, muchas películas, en las cuales Hollywood miente, obviamente. Pero bueno, se entiende que hay que vender pochoclos y no ser exactos a la realidad. Estamos hablando de la civilización de Egipto. ¿Sí? Egipto es un país que se encuentra aquí, en el noreste del continente africano, ¿sí? Como antes mencionaba, cuando no estaba grabando, el profe se distrajo, presenta uno de los dos desiertos más grandes de la faz de la Tierra, ¿sí? Uno es este que se encuentra todo aquí, ¿sí? Es el desierto del Sahara, y el número 2, ¿sí? No en orden cronológico, es este que se encuentra aquí, abajo, la Antártida. No necesariamente un desierto tiene que tener arena, ¿sí? Lo que tiene que tener es poca densidad poblacional, grandes picos de temperatura para un lado o para el otro. Entonces, bueno, son condiciones que se presentan. Después está el desierto arábigo por aquí. Hay otro desierto que se encuentra aquí al norte de la China, que es el desierto del Gobi, que es en esta zona de aquí. Y después tenemos el desierto ártico, que se encuentra en esta zona del círculo polar ártico por aquí. Pero bueno, eso lo dejamos para geografía y más exactitudes al respecto. Ay, a ver, ¿quién está llegando tarde? Ajá. Bienvenida, Diamela. ¿Cómo va? Estamos empezando con la civilización de Egipto, ¿sí? En este recorrido que vamos a hacer acá, lo primero que tenemos que ver es, de nuevo, la civilización como tal de Egipto se halló, digamos, pudo desarrollarse gracias a la existencia de un río, el río Nilo, que es todo este pequeño hilo que se ve acá, ¿sí? De río, pero que ayer con unos chicos estuvimos buscando información de, por ejemplo, ¿qué extensión tiene el río Nilo? Y el río Nilo sigue por acá, cruza Sudán del Sur, cruza Uganda, Ruanda, Burundi, llega a los lagos centrales de aquí hasta el mismísimo corazón del África. Tiene aproximadamente unos 6.000, casi 6.500 kilómetros de largo, ¿sí? Para que se den una idea, esto es más largo que ir desde la Quiaca a Tierra del Fuego, ¿sí? Y esos son 4.300 kilómetros más o menos. O sea, es como ir ida y mitad, ida y llegar después de nuevo, volver desde Tierra del Fuego a Neuquén más o menos, todo ese recorrido. Acá cabe toda la Argentina de norte a sur. Es otro de los grandes ríos extensos, digamos, que tiene la Tierra. Tenemos el río Nilo, el río de la Plata, el río Amazonas, el río Mississippi en Estados Unidos. Pero bien, esto es lo que va a permitir, digamos, el asentamiento de la población. Como vemos, al principio todas estas civilizaciones dependen de ríos para poder asentarse. En este caso, estoy buscando una imagen que ayer estábamos utilizando con el otro grupo, que la suele utilizar para poder hacer un trabajito práctico, ¿sí? Es el siguiente. Vamos a ver si abre el Sésamo en otra pestaña. Primero, esta es una representación, obviamente, de antiguos egipcios, ¿sí? Como verán, de nuevo, gracias a los juncos pueden desarrollar pequeños barcos, ¿sí? Unas barcacitas. Acá hay un hipopótamo, ¿no? O sea, los patitos y el comercio. Estos barcos van a ser obtenidos por el comercio con los fenicios, ¿sí? Recuerden que eran grandes artesanos de la madera, entonces pueden hacer intercambios comerciales y de ese modo poder tener, digamos, ellos le dan ciertas cosas a los fenicios que no tienen, por ejemplo, papiro para poder escribir, ¿sí? Y los fenicios le daban madera a cambio para poder construirse de ellos su barco o le daban un barco directamente. Por otro lado, a ver si está acá, sí, acepto. No, esto no quería. Bueno, bien, esta no era. Vamos por aquí. Si no era esta, ¿dónde está la que usamos ayer? Bueno, vamos con esta. Acá está. Era este sociales y bien. En este caso tenemos una imagen que nos va a permitir ver, por ejemplo, cómo ordenar los trabajos, ¿sí? Ahí, recuerden, estamos hablando de la formación del Estado, ¿sí? El Estado como tal lo que tiene que ver es la posibilidad, ¿sí? De organizar el trabajo, decir qué hacer, en qué tiempo y cómo.
De hecho, hoy por hoy estamos en lo mismo, ¿sí? Tenemos gente que designamos en el gobierno, forman el Estado y nos deciden cuándo tenemos que trabajar y cuándo no. Después ya vamos a utilizar, digamos así, como utilizamos fotos de un expresidente del anterior trabajo, buscaremos fotos de una expresidente para utilizar trabajos acá, ¿sí? Porque un dicho típico es las obras faraónicas por la envergadura, el tamaño que tienen esas obras. Y los faraones lo que se encargaban de hacer era de organizar, digamos, el trabajo. En este caso lo que tenemos, por ejemplo, es el río Nilo va a tener dos periodos, ¿sí? Una época de inundación y una época de bajante. En la época de inundación, digamos, mucho trabajo no, agrícola no se puede realizar, ¿sí? Porque tenemos la zona cultivable inundada, ¿sí? Así como dice inundación, junio a septiembre. ¿Por qué de junio a septiembre es la primavera para ellos? Simple, están en el hemisferio norte, están por arriba del Ecuador, entonces cambian las temporadas. Y luego cuando es la temporada de siembra, fíjense que es a partir de octubre a febrero, ¿sí? Es cuando se procede también a levantar la cosecha. Entonces tenemos dos periodos diferentes de trabajo, en los cuales, por ejemplo, en esta época es cuando se puede estar haciendo la siembra, como bien nos marca acá la imagen aquí abajo, ¿sí? Y decir, bueno, vamos todos a cosechar, a sembrar alimentos. En la imagen superior, como esa zona está inundada, lo que se solía hacer es esto. Vamos a ver un segundo a un YouTube. ¿Por qué me puso esto? ¡Oh, ¿y ahora qué? No quería esto. ¡Eh, Debilucho! ¿Estás listo para jugar, Liga? Chao. Gracias, League of Legends, por esto. Y un youtuber que sirve por todas las imágenes que en realidad me sacan. Hay ciertas inexactitudes, pero lo dejamos para que los corrijan otras personas. Salam aleikum, amigos míos, bienvenidos a una aventura más. Esta es una travesía. Bien, acá lo que va a estar viendo nuestro querido youtuber es el templo de Luxor. Para eso también no se preocupen, el profe no se apoya tanto en el video, sirve como introducción para decir, ¡ay, qué bueno! Y después me saco para otro lado, que es, siguiendo el río Nilo para el lado sur, la ciudad de Luxor se encuentra por esta zona de aquí. Esperen que Google Maps debe cargar todo lo que estoy pidiendo. Vamos, vamos. Gracias Fivertel por este momento en donde veo que mis 100 megas son como los 512K que tenía cuando tenía 14 años. ¿Sí? Perdón, 512, sí, 256K, después 512. ¿Sí? Bueno, cuando esto cargue, lo veremos por esta zona de aquí. ¿Sí? A lo que los quería llevar hoy era, por ejemplo, a ver otro detalle de Egipto, que es, esta es la vieja ciudad del Cairo. Luego iremos a las pirámides de Giza y la de Sosa, ¿sí? Pero esta vieja ciudad del Cairo está siendo renovada, movida por el crecimiento poblacional y corrida a el nuevo Cairo. Tanto así que a mediados de abril, creo que fue, hicieron una peregrinación todas las momias del viejo Museo del Cairo al nuevo Cairo. ¿Sí? Todavía deudo recorrerlo y ver dónde está bien todo para poder mostrárselo, porque, digamos, yo antes lo recorría en el viejo Cairo. El nuevo Cairo no lo conozco todavía. No sé dónde está el museo, no veo bien dónde están las cosas, así que próximamente recorreremos ahí, spoiler alert, no se preocupen. Pero lo interesante de ver acá es que cuando se hizo el recorrido del Cairo al nuevo Cairo, reasfaltaron toda la calle por donde iba a ir la procesión de las momias. Las momias se ven en carros alegóricos tremendos, buscar ese video también, en donde adentro tiene una suspensión neumática para que no se mueva el ataúd, ni un poquito, ni vibre, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que es un ataúd de miles de años de antigüedad. Los ataúdes están compuestos de la momia, un sarcófago de madera, uno de piedra liviana y uno de piedra más pesada, para que no esté sometido a las inclemencias del tiempo. Entonces, cualquier vibración
se hace que la piedra más grande se colapse sobre el interno, adiós momia. Reasfaltaron toda la calle que iba, por ejemplo, en recorrido para ahí, y cuando lo hicieron también mandaron gente caminando, observando toda la calle, de que no hubiera ni una piedrita, ni una moneda, ¿sí? Ni un palito, nada, cosa de que la carreta cuando pasara no tuviera ninguna vibración que hiciera temblar a la momia adentro, ¿sí? Recordemos que Egipto es un país musulmán, ¿sí? Hablan árabe. No son muy partidarios de la exhibición de los cuerpos de las momias, ¿sí? Por su religión, salvo en estos casos para difundir un poco la cultura egipcia. No vieron con muy buenos ojos este traslado de hacer un show, un evento mundial, pero digamos que con la pandemia eso se vio bastante acortado, entonces no se quejaron tanto aparentemente. Pero dijeron como, che, no hagamos una exhibición de esto, nosotros somos de otro tipo de creencias, etc. Y lo interesante es que el egiptólogo de aquí es un señor que se llama Al-Sakawi, un documental en Netflix que es La tumba del Saqqara, ¿sí? Es muy interesante eso porque justo saca un documental en el cual habla de cómo encontraron al sur de las pirámides de Giza, en una planicie encontraron unas tumbas para adentro de un funcionario, ¿sí? No hay solo tumbas de grandes faraones, ¿sí? De hecho, la mudanza que hicieron fueron de las 30 dinastías que hay, fueron alrededor de 36 faraones y 9 emperatrices. Está bueno mencionarlo porque Egipto, a diferencia del Medio Oriente, es una de las primeras civilizaciones que le da un rol preponderante a la mujer. Algo que siempre se menciona, la mujer no está. Bueno, Egipto me parece que deberíamos volver a estudiarlo porque hay 9 emperatrices muy importantes, ¿sí? Desde Nefertiti, Hatshepsut, a la última emperatriz que fue Cleopatra, que si bien no era egipcia, porque era de la dinastía ptolomeica, y los ptolomeicos descienden de los griegos, porque era un general de Alejandro Magno, que fue el que se quedó con esta porción del imperio cuando Alejandro Magno murió. Entonces, no se la considera egipcia, pero es la última. Y de hecho se están haciendo grandes estudios de avances para encontrar la tumba de Cleopatra. Pero, mis queridos estudiantes, la tumba de Cleopatra se presume que está en Alejandría, ¿sí? Alejandría es una ciudad antigua, digamos, que se encuentra aquí, al lado del mar Mediterráneo. Pero, ¿cuál es la cuestión alrededor de Alejandría? Alejandría no está acá. Acá es actualmente. La vieja Alejandría estaba como sumergida hoy, ¿sí? Porque, digamos que el mar creció, entonces están haciendo investigaciones de dónde puede ser que esté la nueva, digamos, Alejandría. Digamos, la tumba, perdón, de Cleopatra. Volvemos para acá, para el Cairo, y también era mostrarles acá un poco, obviamente, de nuevo, de este youtuber que tiene muy buenas calidad de imágenes. Hola, sí, quería los combos completos. No paga, igual que el anterior, ¿sí? Igual después le declaro, no son pagas y listo. Por favor. Pero, Y otra cosa, estoy buscando un departamento con balcón. Porque estar en las legendarias. Aquí lo tenemos a nuestro querido muchacho mexicano, Luisito Comunica, pero es para ver la dimensión, digamos, de estos templos funerarios. ¿Qué es lo que son? ¿Sí? Son los primeros en hacer unas tumbas, que le dicen son tumbas faraónicas, para el faraón, pero también se dice por como decía antes, el tamaño de estas cosas, ¿sí? Miren, aquí tenemos a los camellos, y miren el tamaño de esto. Pero no nos vamos a quedar solo con el video de Luisito, ¿sí? Miren, a ver, acá está el templo de Abu Simbel, entonces Luxor debería estar por acá. A ver, este es el lago Nasser, la represa de Asuán. Acá fue donde fue movido. Ahora después les muestro eso. Hubo un templo que cuando hicieron acá la represa de Asuán iba a quedar inundado, entonces lo cortaron y lo movieron todo, ¿sí? Y lo pusieron en la misma orientación geográfica para que el sol entre e ilumine. No, eran unos genios que lo hicieron. Luxor, Egipto, vamos directamente ahí, acá está. Luxor. Algo interesante de ver también con respecto a los egipcios, ¿sí? Es que, por ejemplo, tenemos de este lado del río Nilo, en el lado este, ¿sí? Se va a organizar la vida de un modo. Miren que actualmente, ven,
tenemos todavía los mismos campos de sembradíos acá. Después vamos a ver si podemos recorrerlos también. Del lado este, como decía, se va a organizar todo lo que es la vida de Egipto, ¿sí? La vida de donde están los templos, donde estén los palacios y donde haya algunas casas de artesanos, funcionarios, etc. Del lado este van a estar mayoritariamente las casas de los campesinos que trabajen de ese lado, obviamente. Digamos, no había esa cuestión de moverse todos los días en barco de un lado para el otro. No tenían ese transporte, digamos, como de lancha bondi, como en el Tigre, de moverse de un lado para el otro. Pero lo interesante de acá es que del lado oeste, sí lo que va a aparecer es esto que nos menciona acá, el Valle de los Reyes, ¿sí? El Valle de los Reyes no es más que otra cosa que el lugar donde sepultaban a todos los faraones, ¿sí? O sea, el río Nilo tenía una función de organización en la vida y en la muerte, ¿sí? En la vida porque dependías de las inundaciones del río Nilo para poder sembrar todos estos campos verdes que se ven aquí, ¿sí? Pero también en la muerte porque ellos eran una civilización politeísta, ¿sí? Creían en muchos dioses, pero estos dioses es la otra variante que tiene, digamos, Egipto, además de poner a la mujer en rol de gobierno, también es la variante de decir son una sociedad teocrática, ¿sí? Teocrática significa que el que gobierna es un dios. Cuando ese dios muere, asciende al plano celestial, pero su hijo, que era un dios, ahora nos gobierna. Todo esto está fundamentado por la religión, ¿sí? En los textos que se lograron traducir, se entiende que está el dios supremo Ra, su hermano lo mata, él asciende al plano celestial, pero el hijo Horus, un halcón, agarra y venga a su tío, lo mata, se casa con su madre. Eso también juega un rol importante, aunque ponga cara de asquito y no se vea por las cámaras apagadas, es que dentro de las dinastías de Egipto lo que ocurría es que el casamiento era endogámico, siempre entre ellos, ¿sí? Las emperatrices, a veces eran emperatriz de su esposo, pero también emperatriz de su hijo. El hijo tenía después su emperatriz y sus consortes, sus concubinas, otras mujeres con las cuales tenía hijos. ¿Por qué ocurría esto? Ayer lo estábamos buscando, el promedio de edad en Egipto en esta época era de 30 años. Es decir, que si su profe y ustedes viviéramos en Egipto, aquí antiguo, no llevaríamos más de, yo ya llevaría 7 años muerto. O sea, estaría hace 7 años ahí enterradito. Vamos a ver si vamos al templo de Luxor para verlo un poquito. Acá está el templo de Karnak, el templo, a ver. Este también, vamos para allá. Hay hasta un lago sagrado, es interesante. Vamos a ver. Me metí en la parte donde está la maqueta. Bien, vean esto. Este es el lago que recién se veía en el mapa. El templo, como pueden ver, está también representado. Acá está el templo principal, digamos, de acceso por explanada. Y luego las cámaras donde estaba, digamos, directamente lo que es la parte del faraón y funcionarios, ¿sí? Es una parte religiosa, una parte del faraón. Estas son las puertas de acceso, el lago sagrado, ¿sí? Y, digamos, acá hay otra puerta y allá hay otra puerta. Pero lo que necesito es que podamos ver, propiamente dicho, cómo funciona. ¿Ven? Aquí estaría como la explanada de acceso. Como verán, estaba la explanada siempre contra el río Nilo. Porque algo que ocurría, en esos periodos de inundación, el faraón recorre Egipto para ver cómo está funcionando, ¿sí? Egipto tiene una pendiente, digamos, que va desde el centro de África hacia el mar Mediterráneo. Entonces, el único modo de navegarlo en el sentido mar Mediterráneo hacia el centro de África es cuando se inunda, que el agua se empareja. Entonces, puedes recorrerlo tranquilamente en tu barquito, ¿sí? A ver, acá están las ruinas. Vamos a ver esta parte. Ven, ahí está el lago sagrado que se representaba anteriormente. A ver. ¿Dónde caemos? Bien. Uno se preguntará cómo es que se logró traducir todo esto. Y es en el siglo XIX, durante el saqueo de toda esta zona para llevar cultura a las civilizaciones que eran las civilizadas. Díganme qué hay de civilizado en robar. Yo no lo entiendo todavía. Pero vamos a darle crédito de que en algún momento puedan decir, sí, es civilizado robar. Ok.
¿Qué me querés dar? No, mentira, robar es malo, como dice Homero. Pero durante todo el siglo XIX, toda Europa salió a buscar estas reliquias, ¿sí? De Egipto, del Medio Oriente, hasta de Centroamérica, ¿sí? Nosotros no fuimos exceptuados. Acá en el siglo XIX, digamos, en Argentina, vinieron expedicionarios franceses y se llevaron un cráneo de un tehuelche y estuvo exhibido en el Museo del Louvre, ¿sí? O sea, no nos dejaron nosotros tampoco fuera de esta cuestión. Acá está el templo de Ramsés III, vamos a ver si se puede ver bien. Hay uno de estos templos que estaba muy bien conservado, pero como les decía, en el siglo XIX, un expedicionario francés logró encontrar una piedra que se llama la piedra de la Roseta, la cual, yo estaba haciendo el curso de traducción de egiptología para entender esto que está acá, que son los jeroglíficos, ¿sí? Estos jeroglíficos es la escritura que tenían los egipcios. Uno dirá, pero no se entiende, es tipo pajarito sentado en un palo. Bueno, esta piedra de la Roseta está en 3 idiomas. A ver, vamos a ver. Piedra de la Roseta. Les voy a buscarla, digamos, en el museo, donde se encuentra, creo que es en el Louvre, donde se encuentra, si mal no recuerdo. Y acá nos dice, fragmento de una antigua estela egipcia en grano diorita, que es el tipo de piedra, escrita con un decreto publicado en Memphis en 196 a.C., en el nombre del faraón Ptolomeo V, o sea, en épocas de griegos fue escrita. Pero, como podrán ver, lo va a escribir en 3 idiomas, ¿sí? Va a estar escrito en griego, en demótico y en egipcio, ¿sí? O sea, en egipcio, en jeroglíficos. El demótico es lo más parecido a donde va a ir luego el árabe, si mal no recuerdo. Entonces, si se pueden establecer paralelos en que el símbolo chiquito que ni se percibe sea parecido a del demótico y a del griego, como el griego puede ser traducido al latín, el latín puede traducirse al francés. Entonces se pudo establecer una traducción. Lento y seguro se va avanzando en esas investigaciones. Ahora, ¿saben qué ocurre? Estábamos acá. En el antiguo egipcio también pasaba lo mismo que ocurre en la actualidad, ¿sí? En la actualidad tenemos un gobierno que no coincide con el anterior, ¿sí? Pero que tampoco coincide con el anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Si el gobierno 1 inició una obra, pero lo termina el gobierno 2, a veces el gobierno 2 no dice, esto lo inició tal, y pone su nombre y dice, esto lo terminé yo. O a veces esa obra la inicia el gobierno 1, la está por terminar el 2, pero la termina el 3 dice, no la hizo el 2, la hice yo y el 1, ¿sí? Esto se llama, digamos, propaganda, ¿no? ¿Sí? Es decir, nosotros lo hicimos. Bueno, esto ocurría en el Antiguo Egipto. Nada nuevo ocurre en la política, pero ¿cómo ocurría? A ver, vamos a buscar Templo Abu Simbel para que podamos ver de lo que les estoy hablando, ¿no? No sé si podamos entrar. A ver, Templo de Nefertari. Sí, ahí está, es este. Yo me emociono muy fácilmente con estas cosas. A ver si... No hay recorrido interno, pero bueno. Acá es donde se puede observar, miren la magnitud de esto. Miren el tamaño de esta personita, que llega a estos 2 escalones con suerte, y el tamaño de esto, ¿sí? Todo este templo se hubiera perdido si no fuera porque los egiptólogos, los paleontólogos, insistieron en que esto tenía que ser patrimonio de la humanidad y lo mudaron. No es la explanada original, lo cortaron pedazo por pedazo y lo trajeron a esta zona de acá, ¿sí? Ahora, esto que ven acá escrito, jeroglífico, ¿sí? Esto es el templo de Ramsés II, uno de los mayores faraones, conquistadores y expansores del Imperio Nuevo, ¿sí? De Egipto. Pero, ¿qué ocurría acá? Vieron que yo dije, el gobierno 1 no coincide con el 2 y el 3 se quiere emparentar con el 1. Bueno, a veces ocurría en el Antiguo Egipto que por ahí Ramsés estaba enojado con su padre, entonces no quería emparentarse con él, pero papá y el abuelo duermen en la misma tumba, ¿sí? Dentro de aquí del templo de Abu Simbel. Pero antes de morir, Ramsés por ahí decía, borren el nombre de mi padre y pongan el mío. ¿Cómo se daban cuenta después, digamos, que había, al haber 3 momias y haber solo 2 nombres, decían, acá hay algo raro? Y cuando hacían, digamos, las pruebas de ADN, descubrían que eran familias, decís, entonces, y la datación de carbono 14, decís, pará, me dice que es de hace
1000 años. Este de hace 1050 y este de hace 900 años. Es decir, esto me quiere decir que hay 3 generaciones distintas de la misma familia. Acá alguien se peleó. O sea, los culebrones mexicanos ya existían en el antiguo Egipto, ¿sí? Es muy interesante poder ver, digamos, todo esto, así recorriendo con Google Maps. A mí porque soy profe de historia y porque me encanta esto, ¿sí? Pero también los invito a que salgan a recorrer el mundo de este modo, a ver, a chusmear, ¿sí? Podrías incluso hasta Machu Picchu. Creo que está mapeado. Ahora nos vamos a ir a las pirámides, que es lo más interesante. Porque las pirámides no son el primer tipo de templos funerarios que desarrollan los egipcios, ¿sí? Miren, acá está el Campo de Giza, pirámide de Getaferes, después la pirámide de Kefren y la pirámide de Miserino, ¿sí? Son 3, para que digan, no, son de 3 faraones diferentes, de 3 momentos diferentes de Egipto, ¿sí? Antes hacía esto, que se llamaba mastabas. Las mastabas eran unas tumbas que se cavaban en la piedra y se tapaban, en fin, como hacemos nosotros hoy por hoy, que cavamos la tierra y tapamos el trozo al querido, ¿sí? Pero antes hacía esto y luego se pasó a este tipo de entierro, ¿sí? ¿Por qué se pasó a hacer esto? Básicamente, también era porque no querían que saquen la tumba y fuera más difícil. Y algunos dicen, no, era porque tenían esclavos. Recientemente este egiptólogo de Al-Sakawi, que es el paleontólogo por excelencia de toda esta zona de acá, y es el que tiene estos documentales, y creo que lo vengo viendo yo desde mis 13 años. O sea, si un día logro viajar a Egipto y el señor sigue vivo, estrecharé su mano y le diré gracias por tanta pasión para mí. Él no va a entender y estará senil, pero yo me entenderé. La cuestión acá es cómo se construye todo esto. Se construía con esto que yo les mostraba antes, con el ordenar los tiempos de trabajo. Si uno sabe que en esta época está inundado el río Nilo, en este momento, a ver, imagínense, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. El concepto de vacaciones no existía en la antigüedad, de tiempo libre y de ocio, se inventaron luego, ¿sí? En esta época el pueblo trabaja, ¿sí? ¿Y qué hacían en esta época? En esta época remontarían el río Nilo, ¿sí? Irían a la zona inundada, irían a canteras de piedra a empezar a cortar las piedritas. Y uno dirá, pero ¿cómo las traían hasta acá? Bueno, el río Nilo, ¿sí? Acá lo tienen, este es el río Nilo acá, ¿sí? Esta zona construida no estaba. Entonces, desde el río Nilo, ¿sí? Desde el río Nilo, perdón, acá en el río Nilo, ese era un canal, ¿sí? Desde el río Nilo moverían con rodillos de palmas, o sea, de las palmeras, de árboles, moverían las piedras hacia esta explanada de acá. Y otro, digamos, dicen, bueno, pero ¿por qué lo harían? Para poder hacer la tumba, ¿sí? Acá, en esta zona de acá, miren, no hay ninguna montaña alrededor, ni ninguna cantera, digamos, vigente. Entonces, hay que ir a buscarla a la parte sur de Egipto, ¿sí? En esta zona de acá, donde hay más zonas rocosas donde pueden sacarse estas canteras de piedra. Entonces, traes a la población acá, la asentaban, picaban la piedra, llevaban la piedra por arriba, y todo esto se hacía en esos 4 meses de inundación, que facilitaba también la navegación, ¿sí? Algo que me olvidé mencionar, Egipto no siempre estuvo unificado. Al inicio teníamos 2 Egiptos, el Bajo Egipto, ¿sí? Y el Alto Egipto. Va a venir un faraón que va a decir, somos 2 entidades culturales iguales, con la misma creencia religiosa y, digamos, nuestro mismo parentesco. Entonces, no tiene sentido estar separados. Yo lo digo re tranquilito, re pacífico, pero esto, miren a ver, paleta de... No, Naruto no. Narmer. No estoy buscando Naruto, ¿por qué no? Paleta de Narmer. Ahora vamos a ver que este faraón, digamos que aparece acá, dice, confeccionada, paleta de Narmer, bajo relieve, bla, 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 bla. Acá se representa a Mennes, ¿sí? No tiene nada que ver con nuestro expresidente fallecido, ¿sí? Pero es el unificador, digamos, de todo Egipto. Esta imagen que se ve acá en esta piedra, este sería como el dibujo traducido. Bien, este que está parado acá es el rey del Alto Egipto, por el tipo de corona que tiene, ¿sí? Agarrando a su enemigo de la cabeza y no se lo ve muy tratando de convencer pacíficamente, ¿no? De hecho, acá tenemos un halcón doblegando también a un tipo de
no de egipcio, ya por lo que se ve de la forma podría ser como a un asirio, un babilónico, o sea, gente que venía a comerciar, pero también diciendo como, no, ahora somos nosotros. Acá ya se lo ve al jefe aquí en Nemes, digamos, con toda la procesión, pero observen este detalle de acá. Este detalle que no se ve muy bien seguramente, son cuerpos, sin cabeza. Ahí tienen cómo fue la unificación, mis queridos humanitos, ¿sí? O sea, el rey sometió uno al otro, ¿sí? Hay toda una explicación de acá, a ver, es esta de acá. Tenemos, por ejemplo, posición de masa usada en los siguientes 3000 años, también se refiere como poseedor de golpe, portador de sandalias, o sea, este es el que le llevaba las chanclas al señor Narmer acá con la coronación, con la corona blanca del Alto Egipto, barba real y la falda que son asociadas con el dios Bat. La barba la tenía solo una persona. El halcón con los brazos humanos de los dioses Horus, mostrando una cuerda que está ligada a la cabeza de un enemigo que está emergiendo de una mano, de una marcha. Tal vez hombres representados del Bajo Egipto. Acá un enemigo importante, tal vez señales son de la ciudad, enemigos muertos en ciudades de Murazdam, tal vez representados en los nosotros. Todo tiene una explicación que está muy buena, ¿eh? La cabeza de los dioses, el dios es un, ¿cómo se llama? No es el toro, es el... Ay, bueno, es el dios Bat o Ator en este caso, pero es porque es un símbolo de virilidad, un símbolo de fuerza. Es como un... Ay, no me sale el nombre. Bueno, como un búfalo, pero no es un búfalo. O no es esa familia. Pero bueno, acá están los sacerdotes vistiendo piel de leopardo y siguiendo a los portadores de las banderas, ¿sí? Las banderitas estas, y acá enemigos decapitados y castrados. O sea, no nos bastaba con sacarle la cabeza, por si acaso, también castremos. No entiendo por qué. Pero bueno, anda a entender cómo hacen estas cuestiones en esa antigüedad. Luego todo esto es unificado y ahora vamos a ver bien de cerca esto que es gigante, así como lo muestra Luisito Comunica. Ahora el profe, lo único que le queda porque no ha viajado y no puede mostrar sus propios videos, ¿sí? Vamos a verlo desde acá para entender la dimensión de una tumba faraónica. Toma mate. Ahí la tiran, ¿sí? Esta pirámide de Giza. Ahora dirán, pero ¿por qué la construyeron acá y no más cerca del río Nilo? Algo sencillo. Tienen que buscar una explanada, como pueden ver, de roca, ¿sí? Tiene que ser una explanada que pueda soportar todo este peso, ¿sí? Porque imagínense, en la arena no se pueden construir, en el desierto, y estamos en zonas desérticas todo alrededor. Pero esta explanada que ven acá, que es más alta, puede soportar todo este peso de toda esta construcción encima. La imagen original, digamos, de cómo se cree que estaban las pirámides, era con piedra caliza blanca revestida, ¿sí? No está así expuesta, esto es que ha sido degradada, ¿sí? Y se han robado partes para construir en sus casas, parece. Pero se estima que era toda una piedra caliza lisa, blanca, que cuando el sol le daba, iluminaba a todo el pueblo de Egipto. Era como, el faraón nos está iluminando. Porque la creencia era que el paso de esta vida a la otra se continuaba. Era como, mira, nosotros somos occidentales y de concepción judeo-cristiana. Es decir, no creemos más que nuestra vida es acá y después pasamos acorde a nuestros desempeños en la vida, vamos a pasar o al cielo o al infierno, ¿sí? Pero nuestra concepción no es que la vida continúa, ¿sí? Nuestra vida cesó acá y allá es otra cosa, ¿sí? En cambio, para los egipcios, la concepción de su cosmovisión del mundo y de la vida era que uno venía acá, pero después continuaba en la otra vida, ¿sí? Muy pareciera a, como si fuese nuestro querido Goku, que su vida continuaba después, venía para acá, mataba a otros, etc. Bueno, detalles de color. No, hay que darle un poco de color a la evidencia. Ahora, a ver si encontramos lo siguiente. Punto de café y después vamos a darle una tumba más, y ya con eso, una tumba por dentro, a ver si lo logro invocar. Aquí tiene a nuestra querida Esfinge. ¿Sí? Se presume que es un faraón que se lo representó como un león sentado, ¿sí? León sentado desde el oeste, mirando hacia Egipto también. Miren toda esta gente hermosa, cuando no había COVID, mirando acá
a la esfinge. ¿Ya? ¡Hey! ¿Cómo te va? Bien. Sos escrachado en este momento para hacer la portada de mi video. Bien. Acá, pero dale, tomá, te saqué una foto, se la devuelvo. Muy bien. De nuevo, la esfinge era para mirando hacia Egipto, ¿sí? Para decir, estoy vigilando, no soy una momia muerta, inerte ahí, ¿sí? También voy a hacer algo. Anda a entender. Se han encontrado, por suerte, muchos restos arqueológicos acá del pueblo, digamos, de los obreros que venían a construir las tumbas acá, ¿sí? Y diferentes tipos de escrituras de funcionarios, que dan más detalles de cómo eran todo. Esas tumbas eran las pirámides de Giza, pero ahora la escalonada de Sosa es más antigua todavía, y lo interesante de ver acá es el tipo de construcción. Vean, es diferente. Es como las que vemos, ¿se acuerdan de Medio Oriente, que eran pirámides escalonadas? ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Vean cómo se comparte cierto tipo de identidad arquitectónica, por decirlo de algún modo. Esta es más antigua, está más abandonada, como pueden verlo. O sea, no hay tanto turismo para esta zona, pareciera. Pobrecito. Yo voy a encargarme de ir ahí y verlo y decir, wow, aunque nadie quiera ir. Pero bueno. Y por último vamos a ver el Valle de los Reyes, que es esto que yo les decía. Al principio, como digamos, Egipto pasó por varios periodos. Tuvo periodo de expansión, esa expansión trae más poder, pero más poder trae más responsabilidad, como diría el tío Ben de Peter Parker. Entonces genera también inestabilidad. Entonces el faraón delega el poder en otros, al delegar el poder en otros, también se produce de que se pierde ese poder y no se tiene el control de todo. Entonces hay periodos de centralización de poder, periodos de descentralización del poder. O sea, es como una espiral. Primero concentramos todo en uno, luego se desconcentra, luego se vuelve a concentrar. ¿En eso qué ocurre? Ha habido, ya lo veremos cuando veamos la historia de Egipto, ha habido varias capitales en Egipto. Tenemos el Cairo, fue la principal en su momento, luego estuvo Memphis, luego estuvo Tebas, ¿sí? Ha pasado por diferentes momentos. Todo lo que es Egipto. Pero por último quería mostrarles ya el Valle de los Reyes para a ver si podemos entrar había una tumba que yo le había logrado encontrar, identificar, que se veía, digamos, restaurada hasta con los colorcitos, ¿ver? Por dentro. No me acuerdo si era ancestra, ¿se ve? A ver. ¿Vamos acá? Sí, acá está. Miren esto. La barcaza para el otro mundo. Acá está el dios, porque tiene el sol Atón encima. ¿Sí? Esta es una tumba egipcia por dentro. Un sarcófago, obviamente, la momia no está acá, pero podemos apreciar de cómo era la tumba por dentro. Miren los colores que tiene. ¿Sí? Así, se marean un poquito, pero bueno. A ver qué más podemos llegar a encontrar acá dentro de... Había una que te permitía entrar en la explanada. No sé si se llega a apreciar, pero esto es dentro de una zona de montañas. A ver si puedo poner al chiquito acá. Sí, perfecto. Para entender. Ah, bueno, no. Me metieron otra tumba. Genial. Ya tenemos a dos muchachos. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿No? No me acuerdo. Tendré que ver de quién es esta tumba. La KB8. Esto es, KB8 es el número de identificación de la tumba. Después voy a ver de quién era. O, si alguien quiere hacer el favor, que lo busque. Este es el dios de la muerte, ¿sí? Acá está, debe estar presentando sus ofrendas, ¿sí? Como verán, lo que tiene los jeroglíficos es que es una postura bastante incómoda para representar, porque es plano, pero está de costado. ¿O sí? ¿Sí? No. Acá tenemos a alguien sacándose una selfie, pasando por la tumba, ¿sí? Y acá el faraón, ¿sí? Hablando con otro faraón de la otra vida. Así que estos son los jeroglíficos. Esto es increíble de ver, la verdad. Ojalá algún día pueda viajar acá y verlo en vivo y llorar y me digan, no llore porque se degradan. Pero bueno, bien. Esperen que quería mostrarles bien a ver si no quiero entrar a la tumba, a ver si me deja ver de afuera el valle. Ahí está. A esto se le llama el Valle de los Reyes por esto que pueden ver acá. Es una zona de montaña y lo que hicieron los egipcios en este caso para evitar el saqueo de las tumbas era
no decían a dónde iban a enterrar al faraón, lo enterraban, cerraban y tapaban, ¿sí? La más famosa de todas que ustedes pueden conocer por películas habidas y por haber, de La Momia, ¿sí? Nada que ver con La Momia, aunque ese señor que representan a Imhotep existió en la vida real, ¿sí? Pero no se preocupen, no hay ninguna maldición. Pero sí hay una maldición con respecto a una momia, ¿sí? Que es nuestro querido Tutankamón. A ver, es Seti, Valle de los Reyes, tumba de faraones, cámaras espirituales, a ver si puedo entrar en esa. Ah, vete para acá. Bueno, acá está, ¿ven? Todo esto aparte es la decoración, digamos, como para llegar a la tumba. A ver. Plano, tumba, Valle de los Reyes. Creo que lo he encontrado así la otra vez. Para poder entender cómo es que es una tumba. No es que era, bueno, sí, cavamos y lo hacemos. Tenían que dar pistas falsas a los saqueadores de tumbas. Este es el plano del Valle de los Reyes, pero le generaban varias cámaras, ¿sí? Es decir, estaba el plano de acceso, estaba, como para ver, digamos, la primera parte donde se le guardaban los tesoritos para la otra vida, la antecámara, digamos, al faraón, la cámara sepulcral, una cámara de tesoro real y otra escondida, ¿sí? Porque era como, bueno, acá pone la chuchería que él no quería tanto. Es como si ustedes el día de mañana, si piden ser enterrados, se dirían, bueno, poner con la Play 5, mi iPhone, mi tablet, acá adentro. Pero acá adelante pone el Nokia, el Samsung, el Huawei y la Play 3. Por ahí el chorro entra y dice, me lo llevo. Acá ponemos un plasma 42 pulgadas y acá el Ultra HK, el cristal, todas esas cosas de tecnología. O sea, elegían cómo poner, dónde poner qué tesoros y cómo. A ver si esta otra. Bueno, ven, acá se puede interpretar mejor cómo eran las cámaras. ¿Ven? En esto es el plano como dibujado en diferentes niveles, que es esto que se ve acá. Hay diferentes niveles de acceso y había también, no había pistas, digamos, no dejaban todo bien claro de aquí está el faraón. ¿Sí? Ponían algunas familiares a veces mismos, cuando se planeaban las tumbas, se planeaban para un faraón y después venía el hijo y decía, andá agrandándola. ¿Por qué? Porque después vengo yo, viene mi madre, por ahí hay que poner a la abuela, ¿sí? Hay que ir viendo de agrandar la tumba. Es como los nichos de la chacarita para nosotros, que no va ahí. Su familiar después dice, bueno, reservámosla al lado, porque yo creo que en algún momento también la quedo. Somos seres finitos, ¿sí? Entonces, bueno, así es como se planea todo esto, digamos, acá. En la vida se planea la muerte también en Egipto, pero la muerte no vista como algo malo. Acá está lo que les decía antes, miren, ¿sí? Acá está la ciudad de Tebas, el río Nilo, y del otro lado toda lo que es la ciudad, digamos, de los muertos. Como verán, antes era más sencillo, se ingresaba por una explanada central para todo esto. Y me resta ver eso sí que es muy genial, porque hasta ahora vemos de hombres, entonces, sí, pero falta la mujer. Bueno, ahí vamos, no se preocupen, perfecto, tiene todo. Este es el templo de la reina Hatshepsut. Recuerden, es el templo de una mujer faraona, o emperatriz, como quieren llamarla, porque faraona por ahí me bloquean porque está la faraona en YouTube. Pero miren la tumba de una emperatriz, ¿sí? Una. Todo esto para uno, ¿sí? Esto está cavado dentro de la mismísima montaña, ¿sí? Y allá adentro está la tumba. A ver si podemos encontrar tumba de Hatshepsut. Tumba de Hatshepsut. Gracias Google por buscar lo que yo quiero que estoy viendo en este momento. Acá está esta imagen de cómo es, ¿sí? Esto es lo que vemos nosotros de acá. Acá obviamente falta el techo, pero como ven, la tumba sigue hacia adentro. O sea, no es solo esto que se ve acá en plano. A ver. Acá es como se vería si estuviera funcionando bien, ¿sí? Y allá se ve la entrada adentro, obviamente. Acá hay cómo es la momia, ¿sí? ¡Ay, qué asco! Bueno, señores, tu cuerpo no va a la otra vida, va tu alma etérea a ese otro mundo. Así que, pero digamos, vamos a conservarlo. Si es el proceso de momificación. Era muy simpático. ¿Sí? A ver, tenemos de izquierda a derecha. Llega el cuerpito, lo bañaban con aceite. Hay otras cosas acá que no están mencionadas, pero es como, hay que sacarle ciertas cosas. Rito funerario, ¿ven? Se lo limpia, pero se drenan los líquidos, se echaba aceite, se le sacan, digamos, las partes de adentro. Léase
órganos vitales se sacaban. El corazón se guardaba en una urna, los pulmones también. Todo cumplía una función de ser ordenadito, digamos, en este proceso de modificación. Cuando veamos la parte de modificación y tumbas, ahí lo veremos más a fondo. Esto es solo introducción, digamos, para ir viendo el día de hoy. Son re simpáticos estos dibujitos, ¿sí? ¿Ven? Te metían un gancho por la nariz y te decían que te sacaban el cerebro. De ahí venía el mito de no te escarres la nariz que te vas a sacar el cerebro. Anda a entender. Como verán, se lo bañaba, digamos, no solo en aceite, sino también en sal para secar la humedad del cuerpo. Finalmente se lo vendaba y se le ponía contento acá. A ver, momia de... Última cosa. El faraón joven, de acá nació la maldición del faraón, de la momia, ¿sí? Porque fue una tumba encontrada por azar, por suerte. ¿Sí? O sea, estaba un espeleólogo, un investigador británico, y de repente se rompe el piso y se abre. ¿Vieron esto del Valle de los Reyes que yo les mostraba? Que era, todo estaba acabado así. Bueno, imagínense que acá en la escalera hay un escalón falso que se abre y se va para abajo y había otra tumba. Y dieron con la tumba de Tutankamón. La cuestión es que, imagínense que si hoy estamos preocupados por un bichito que no vemos, que es chiquitito, invisible, que se llama coronavirus, imagínense en esta época el conocimiento que podían tener de bacterias, de cuerpos descompuestos. Tenían conocimiento, pero no de una bacteria que estuviera en un cuerpo descompuesto hace 2000 años. Entonces, muchos de los que entraban a la tumba al tiempo después fueron falleciendo y dijeron, esta es la maldición de la momia. De hecho, en el conocimiento popular de Egipto se dice de que las veces que se movieron las momias en Egipto de un lugar a otro, siempre hubo una maldición o una peste o, no, ya hay COVID, o sea que no pasa nada. O sea, no hay nada nuevo en ese sentido. Pero, bueno, mis queridos monitos, por el día de hoy yo creo que ya estamos bien. Esperen que pare la grabación acá. Sí, bien. Y vamos a cerrar. Así ya queda todo perfecto.